Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad mi grupo expondrá sobre la encíclica Rerum Novarum. Lo que debemos saber sobre esta encíclica, que es la primera encíclica social de la Iglesia Católica. Fue promulgada por el Papa León XIII en el año 1891, un viernes 15 de mayo. La Iglesia Católica hace décadas intenta acercar al hombre a ella. Para ello ha escrito estas encíclicas, para apoyar los derechos humanos en el ámbito laboral. La Rerum Novarum describe el contexto social que existía en ese entonces entre el capital y el trabajo, tras la Revolución Industrial. La intención de la encíclica era restablecer la paz. Por eso condena la lucha de clases, advirtiendo que la paz se edifica sobre los fundamentos de la justicia. Los elementos claves son la dignidad del trabajo y la dignidad del trabajador, el derecho natural de crear sindicatos y asociaciones, el derecho de las limitaciones de las horas de trabajo, el derecho al salario justo, suficiente para el sustento del obrero y de su familia, el derecho al cumplir libremente los propios deberes religiosos y por eso el descanso festivo. Las críticas a los dos sistemas sociales económicos, el liberalismo y el socialismo. Puntos importantes que logró esa encíclica: derecho a la propiedad privada, se rechazó las teorías del socialismo marxista, se condenó el capitalismo como causa de la pobreza y degradación de muchos trabajadores, la tutela del descanso dominical, limitaciones del horario y jornadas laborales. Entre la terrible explotación laboral de los obreros, la Iglesia no podía quedar separada. Su respuesta fue un documento en donde explicaba cómo estaba la situación obrera y defendió la justicia y a los trabajadores. Tuvo una gran influencia a finales del siglo XIX. Los obreros tenían que aguantar jornadas de 18 horas intensas, salarios de hambre y miseria y unas condiciones inhumanas de vivienda. También era común la explotación de niños y mujeres en la fábrica. La Iglesia se puso de parte del trabajador con la Rerum Novarum. La Rerum Novarum consta de 4 capítulos. Son el socialismo, la Iglesia y el problema social, deberes del Estado y las asociaciones. Socialismo. Infunde el odio a los ricos, proponen la propiedad colectiva, quitan el derecho a las mejoras del patrimonio privado, quitan la libertad al pueblo. El capital no puede existir sin el trabajo y el trabajo no puede existir sin el capital. La propiedad y las leyes. No es justo que alguien entre a disfrutar de algo que no ha trabajado. No obstante, el fruto del trabajo pertenece a quienes lo han trabajado. La potestad civil que penetre en su árbitro de los hogares es un error grave y pernicioso. Si una familia se encontrara eventualmente en una situación de extrema angustia y carente en absoluto de medios para salir de por sí de tal agobio, es justo que los poderes públicos la socorran con medios extraordinarios. Porque cada familia es una parte de la sociedad. Si dentro del hogar se produjera una alteración grave de los derechos mutuos, la potestad civil deberá amparar el derecho de cada uno. Esto no sería apropiarse de los derechos de los ciudadanos, sino protegerlos y afianzarlos con una justa y debida tutela. Es tal la patria potestad que no puede ser ni extinguida ni absorbida por el poder público, pues que tiene idéntico y común principio con la vida misma de los hombres. Los socialistas, pretendiendo en absoluto la providencia de los padres, hacen intervenir a los poderes públicos, obran contra la justicia natural y destruyen la. Ahora bien, para acabar con la lucha y cortar hasta su misma raíz, es admirable y varia la fuerza de las doctrinas cristianas. En primer lugar,
Toda doctrina de la religión cristiana, de la cual es intérprete y custodia la Iglesia, puede grandemente arreglar entre sí y unir a los ricos con los pobres, es decir, llamando a ambas clases al cumplimiento de sus deberes respectivos y ante todo a los deberes de justicia. Sobre el uso de las riquezas hay una doctrina excelente y de gran importancia que, si bien fue iniciada por la filosofía, la Iglesia la ha enseñado también perfeccionar por completo y ha hecho que no se quede en puro conocimiento, sino que informe de hecho las costumbres. Los que carezcan de bienes de fortuna aprendan que la pobreza no está considerada como una deshonra ante el juicio de Dios, y que Él también nos dice que no hay que avergonzarse como nosotros ganamos el dinero, con nuestro trabajo. Más todavía cuando la misma voluntad del Dios mismo parece que está inclinada hacia el lado de los afligidos, puesto que Jesucristo llama felices a los que tienen poco dinero e invita que se acerquen a Él como una fuente de consolación para todos aquellos que lloran y padecen. Puesto que todos los hombres fueron creados por el mismo Dios, todos tenemos el mismo fin, que es el Dios mismo. Él tiene el poder exclusivo para darnos felicidad, la felicidad perfecta y absoluta a todos los hombres. Asimismo, también nos ofrece los bienes naturales, los dones de gracia, que permanecen en común con nosotros desde el principio del linaje humano. La sociedad humana ha sido renovada a partir de que cada uno de ellos conoció todos los cimientos de las prácticas cristianas, tales como recibieron la luz del Evangelio, habiendo conocido también el gran misterio de la encarnación del Verbo y también la redención de los hombres, la vida de Jesucristo como Dios y hombre. Entonces todos estos penetraron tanto en cada país que impulsaron a cada una que siga su fe y sus preceptos y sus leyes. Lo que brinda la prosperidad entre los países es la probidad de las prácticas, la recta y ordenada constitución entre las familias, la observancia de la creencia, los moderados cargos públicos, entre otros componentes de esta misma índole, los cuales, en cuanto con más anhelos son más impulsados, tanto y con mayor felicidad van a permitir vivir a todos los habitantes de este país. Por lo tanto, siendo ilógico el atender a una sola selección de habitantes y renunciando a la otra, se sigue que los desvelos públicos han de prestar los debidos cuidados a la salvación y a la paz de la clase proletaria, y así también pues hace, y pues que si ésta no se hace, pues viola la justicia. Continuando con el tema, mi nombre es Wendy Estefanía X Pesares. No es justo que ni el individuo ni las familias sean absorbidas por el Estado. Lo justo sería que cada uno tenga la facultad de obrar libremente, hasta donde se los permite, sin daño y sin perjuicio del bien común. La clase patronal. La clase patronal, si oprimiera a los obreros con cargas injustas, como es el trabajo excesivo, que genera daños a la salud, como los trabajos impropios del sexo, los mismos resultados que da un hombre adulto y robusto no te los va a dar una mujer, como los trabajos inadecuados en la edad. Aquí entran los niños. Aquí deben evitar cuidadosamente que entren los niños en talleres que todavía no se han desarrollado, ya sea de cuerpo, de inteligencia y de alma. En estos casos deben entrar a tallar la autoridad de las leyes, pero estas no deben ir más allá del remedio. Las revoluciones civiles ha dividido a las naciones en dos clases de ciudadanos: en la clase poderosa, donde se encuentran los ricos, y en la multitud desamparada, donde están los débiles. En la clase poderosa es la que monopoliza tanto la producción como el comercio, que goza de todo beneficio, mientras en la multitud desamparada se encuentran con el alma lacerada y dispuesta en todo momento al alboroto. Hay un abismo de extremadas riquezas y extremada indigencia. Los hombres, sabiendo que trabajan en lo suyo, ponen mayor entusiasmo y esmero,
e incluso aprenden a amar más a la tierra cultivada por sus manos, ya que no solo esperan el sustento, sino cierta holgadura económica. Continuando con la exposición, mi nombre es Ana Paula Royceveros y finalmente los mismos patronos y obreros pueden hacer mucho mediante instituciones para atender a los necesitados y acercar así más una clase a la otra. Entre estas deben citarse a las sociedades de socorro, pues son entidades instituidas en proteger a los obreros y amparar a sus viudas e hijos, estos por casos de enfermedad o accidentes. De las Sagradas Escrituras tenemos a Eclesiastes capítulo 4 versículo 9 al 12 y nos dice: es mejor que estén dos que uno solo. Tendrán la ventaja de la unión. Si el uno cae, será levantado por el otro. Y efectivamente se necesita moderación y disciplina para que se produzca el acuerdo. Los ciudadanos tienen el libre derecho de asociarse, de elegir libremente aquella organización y de aquellas leyes que estimen más conducentes al fin que se han propuesto. En principio de establecerse como ley general de asociaciones de obreros que en cada miembro de la sociedad debe conseguir los bienes del cuerpo, del alma y de la familia, y como fin principal la perfección de la piedad, de las costumbres, y que a este fin se ha de encaminar toda disciplina. La Iglesia Católica nunca y bajo ningún aspecto regateará sus esfuerzos. Con la autoridad y ejemplo se debe inculcar a los hombres las máximas debidas tomadas del Evangelio, que luchan con todas sus fuerzas por la salvación de los pueblos. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, el apóstol San Pablo nos dice que la caridad es paciente, es benigna, no se aferra a lo que no es suyo, lo sufre todo y lo soporta todo.